Buenas, mi nombre es Joaquín Ricaño, soy docente de la primera cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en la clase de hoy el tema que vamos a ver es un área topográfica característica de la rodilla que es la fosa poplitea. Antes de arrancar y antes de continuar, es importante que sepan que esta clase solamente es complementaria al material que ustedes hayan escogido como bibliografía para abordar el tema. Eso significa que con los contenidos que se van a ver solamente en esta clase no es suficiente. Ustedes necesitan completar lo que se vea en este video junto con el material bibliográfico de elección de ustedes, además de que también pueden encontrar otro material complementario con las redes sociales que se ven hacia mi derecha y hacia abajo. ¿Ok? Una vez aclarado esto, vamos a arrancar con la clase de hoy. Antes de proseguir, lo que necesitamos hacer con la fosa poplitea es ubicarla. Se encuentra en la región de la rodilla que delimitaremos con dos líneas verticales tanto hacia arriba y hacia abajo como dos líneas verticales hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, y dos líneas horizontales hacia arriba y hacia abajo para delimitar la región de la rodilla. Como vemos, su límite superior es una línea horizontal que sigue el contorno del miembro superior, justamente pasando dos traveses de dedo por arriba de la rótula. Dos traveses de dedo significa que yo pongo mis dedos de forma transversal y la medida de aproximadamente dos traveses, o sea, las dos transversales del dedo, se utiliza para marcar el límite superior de esta región. En cuanto a su límite inferior, vamos a hacer una línea horizontal que continúe también todo el borde o toda la circunferencia del miembro inferior, pero que esta vez no utilizamos algo tan abstracto como un través de dedo, que es una medida que todos tenemos un dedo diferente, así que puede variar relativamente bastante entre una persona y la otra, sino que acá la línea horizontal va a pasar por la tuberosidad de la tibia, que eso sí es un límite muchísimo más preciso para ubicar dentro del cuerpo. En cuanto a los límites laterales y mediales, son dos líneas verticales, una que pasa hacia medial y otra que pasa hacia lateral del miembro, y simplemente siguen los rebordes óseos de los cóndilos del fémur. En cuanto ahora sí los límites precisos de la fosa poplitea, vamos a encontrar que en cuanto a anatomía de superficie, si nosotros vemos la región posterior de la rodilla, que es donde se va a encontrar la fosa poplitea, vemos que a simple vista no tiene esta forma característica que dicen los libros, que es esta forma de rombo. Pero si nosotros proyectamos sobre la anatomía de superficie los elementos musculares y vasculonerviosos que se encuentran dentro de la rodilla, dentro de la fosa poplitea, vamos a encontrar que sí ahora adquiere un poco más de forma de rombo, utilizando límites que van a ser bordes de estructuras musculares. En cuanto a los límites de la fosa poplitea, que en este caso toma ahora sí forma de rombo, vamos a encontrar que hay diferencias entre algunos libros y otros. Hay algunos libros en cuanto al límite superolateral, y que es justamente acá donde se encuentra la diferencia entre algunas bibliografías, es que puede ser considerado el borde del músculo bíceps femoral, o si no también se incluye al nervio peroneo común, que es uno de los ramos terminales del nervio ciático. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque si ustedes consideran como límite superolateral al borde del músculo bíceps femoral, van a encontrar como contenido, por lo tanto, el nervio peroneo. Pero si ustedes no consideran este límite y consideran como límite superolateral el nervio peroneo común, que es en realidad va a seguir el borde del bíceps femoral, el nervio peroneo común no pasaría a ser contenido, sino pasaría a ser continente. ¿Entienden? Entonces acá es muy importante que ustedes aclaren o tengan bien en cuenta sobre qué bibliografías se están respaldando para hablar de este tema en particular. Bueno, en cuanto al límite superomedial, vamos a encontrar los bordes de los músculos tanto semitendinoso como semimembranoso, que ahora los vamos a ver. Y en cuanto a los límites inferiores, tanto inferomedial como inferolateral, vamos a encontrar los bordes de las cabezas de los gastrocnemios medial y lateral respectivamente. ¿Estamos? Bueno.
Lo importante de esto también es como toda área o región topográfica, estamos en el cuerpo humano. Esto tiene una forma tridimensional. El rombo es una forma bidimensional. Por lo tanto, para darle profundidad a esta forma bidimensional vamos a tener que agregar dos límites más. Un límite hacia anterior, o también llamado piso, que es la articulación femorotibial de la rodilla. Y bien hacia abajo hay a veces que se puede llegar a incluir o puede llegar a aparecer el músculo popliteo. En cuanto al techo o el límite posterior, recuerden que estamos hablando en posición anatómica, o sea, lo que está hacia adelante, la fosa poplitea está hacia atrás de la articulación de la rodilla, por eso la articulación de femorotibial es su límite anterior. En cuanto a su límite posterior, vamos a encontrar un recubrimiento facial que en esta región se encuentra engrosado y se llama fascia poplitea. Bien, con esto tenemos los 6 límites. En las preparaciones cadavéricas la fascia poplitea no se va a poder observar porque por lo general para ver el contenido de la fosa poplitea se suele retirar. En la diapositiva vamos a encontrar que ubicamos cada uno de estos elementos musculares que estuvimos hablando recién, que conforman límites de la fosa poplitea, y vamos a ver cómo el bíceps femoral, el músculo semitendinoso y semimembranoso hacia la derecha, y los demás límites musculares. Fíjense cómo adopta forma de rombo, pero recordemos que esto es una estructura tridimensional. En cuanto a su piso y su techo, no los vamos a poder observar porque es necesario correr varios del contenido que se observa en la imagen. Bien, ahora hablando en cuanto al contenido, vamos a tener contenido principal y contenido mal llamado también accesorio. ¿A qué me refiero con esto? Esto es simplemente una división esquemática como para poder abordar y darle niveles de importancia al contenido dentro de la fosa poplitea. Con esto me refiero a que el contenido principal ustedes sí o sí lo deben saber, es de suma importancia que lo sepan. En cuanto al contenido accesorio, deben tener en cuenta que también se encuentra en la fosa poplitea. Cuando tengan que enumerar o se les pregunte nombrar el contenido de la fosa poplitea, ustedes tienen que tener en cuenta que también están estas estructuras dentro de la fosa poplitea, pero no toman semejante importancia como el contenido principal. Y en cuanto al contenido principal, vamos a tener un nervio, una arteria y una vena. El nervio va a ser nuestro nervio ciático, la vena va a ser la vena poplitea y la arteria va a ser la arteria poplitea. En cuanto al nervio ciático, bien, acá vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar que el nervio ciático es un nervio que tiene bastante índice de variabilidad en el cuerpo humano. Muchas veces el nervio ciático es largo como aproximadamente la totalidad del muslo, o es muy corto y se divide en sus dos ramos terminales de forma muy alta o muy proximal. Esto depende del cadáver sobre el que se esté estudiando o el cadáver sobre el que se esté practicando en este momento. En cuanto al nervio ciático, por convención vamos a hablar de que no se dividió de forma proximal y se dividió en la fosa poplitea, más precisamente en su vértice superior. Bien, entonces también, por lo tanto, vamos a encontrar los ramos terminales del plexo del nervio ciático dentro de la fosa poplitea. En cuanto a su contenido accesorio, vamos a encontrar los ganglios linfáticos popliteos, que va a haber ganglios linfáticos en número de 1 o 2 ganglios linfáticos acompañando la vena poplitea, y vamos a encontrar un contenido adiposo de sostén bastante importante. Cuando ustedes ingresen a la fosa poplitea, si ustedes deben ingresar a la fosa poplitea para realizar algún procedimiento quirúrgico, tengan en cuenta que se van a encontrar mucha grasa. Fíjense los espacios que quedan sin nada, o sea, que quedan vacíos en la foto de la derecha, entre las estructuras pintadas de color. Todo ese espacio va a estar lleno de grasa. Entonces acá el contenido adiposo es bastante particular y hay en bastante cantidad. En cuanto al nervio ciático, y ahora hablando en precisión cada uno de sus componentes, de los contenidos de la fosa poplitea, vamos a encontrar que el nervio ciático se divide, como dijimos, en el vértice superior de este rombo que forma la fosa poplitea, y
va a dividirse en sus dos ramos terminales. El nervio tibial, que va a seguir el eje vascular de la fosa poplitea acompañando a la arteria y a la vena, y vamos a tener el otro nervio terminal del nervio ciático, es el nervio peroneo común, siguiendo el borde del músculo bíceps femoral. Fíjense que por esto, justamente por esto, algunos autores, en vez de considerar el límite superolateral de la fosa poplitea como el borde del músculo bíceps femoral, toman al nervio peroneo común, porque en realidad están los dos siguiendo la misma dirección. Bien, en cuanto al nervio peroneo común y en cuanto al nervio tibial en la fosa poplitea, vamos a encontrar que son las estructuras, en cuanto a las estructuras vasculonerviosas, son las más superficiales y laterales en relación a la vena poplitea y a la arteria poplitea. ¿Estamos? Bien. En cuanto a sus ramos colaterales, en la fosa poplitea va a haber varios ramos colaterales, principalmente muchos ramos colaterales que se encarguen de inervar los tegumentos y la piel de las regiones más distales del miembro inferior. Les dejo como tarea en sus casas revisar y buscar cada uno de estos ramos colaterales. Van a encontrar el nervio sural medial, el nervio sural lateral, el ramo comunicante peroneo. Hay varios nervios colaterales. Fíjense y busquen cada uno de ellos nervios colaterales de estos dos nervios. Va a haber ramos musculares y demás. Bien. Vamos a el otro contenido, que es el contenido vascular, que es la vena y la arteria poplitea. En orden de medial hacia lateral y de superficial hacia profundo, vamos a tener después del nervio tibial, vamos a encontrar a la vena poplitea, y más hacia medial y profundo la arteria poplitea, que va a ser la estructura más profunda de la región. En su orden de medial a lateral y en cuanto a su orden de medial a lateral, no se suele respetar demasiado. Fíjense la primer foto que vimos de material cadavérico, donde en realidad los componentes venosos y nerviosos no estaban ordenados tan precisamente como lo dicen los libros. Lo que es importante sí destacar es que en cuanto a lo profundo y lo superficial, sí, esto sí se mantiene. Entonces lo más superficial van a ser los elementos nerviosos, lo siguiente va a ser la vena poplitea, y sí, profunda y bien en relación con la articulación femorotibial va a estar la arteria poplitea. Esto es básicamente porque en realidad el cuerpo está buscando resguardar el componente más importante que tiene, que es en este caso la arteria, porque de ser lastimada o lacerada, nosotros perderíamos sangre. En cambio, si se corta un nervio, nosotros no es tan determinante para la vida o no, por más de que es algo muy serio, nuestra vida no correría de peligro de forma tan inmediata como, por ejemplo, si tenemos un corte en la arteria poplitea y nos estamos desangrando. ¿Comprenden? Entonces, en ese sentido, el cuerpo es sabio. En cuanto a la vena poplitea, acá mucho para decir en cuanto a la vena poplitea no hay, simplemente que va a tener afluentes profundos que van a ser los acompañantes de cada una de las arterias colaterales de la arteria poplitea, pero además en la fosa poplitea hay algo importante, que es la desembocadura del drenaje venoso superficial mediante la vena safena menor. La vena safena menor se origina en el pie, pasa por detrás del maleolo lateral y sube formando una única vena entre las dos cabezas entre el surco que se forma por las dos cabezas del músculo gastrocnemio, y desemboca en esta región particular, perforando, en realidad no perforando, sino pasando por un desdoblamiento de la fascia poplitea para llegar hacia la profundidad y desembocar o drenar en la vena poplitea. Este desdoblamiento va a ser utilizado también por nervios cutáneos, ramos colaterales del nervio peroneo o del nervio tibial, para salir hacia la superficial y poder inervar los tegumentos o la piel. ¿Está? Pero en cuanto al drenaje venoso, eso es lo más destacable. En cuanto ahora sí, la arteria poplitea, como dijimos, es el elemento más profundo, y va en esta región va a dar determinado número de arterias colaterales, que van a ser arterias colaterales
superiores de la rodilla, una única arteria media de la rodilla, arterias inferiores de la rodilla, tanto lateral como medial, las superiores también, tanto lateral como medial, y las arterias surales, que son dos, que van una para cada cabeza del gastrocnemio. En el esquema de la derecha las tienen señaladas, y lo importante de estas arterias colaterales es que van a formar una red alrededor de la rodilla que se llama red anastomótica de la rodilla. Esta red de la rodilla, esta red vascular de la rodilla, primero le suple irrigación a la articulación de la rodilla, y además también va a estar conformada no solamente por ramas colaterales de la arteria poplitea, sino por dos ramas colaterales, tanto una de la arteria femoral, que venía más desde proximal, que es la arteria descendente de la rodilla, que se va a anastomosar con las arterias superiores de la rodilla, y otra rama colateral que viene de la arteria tibial anterior, que asciende por la cara anterior de la pierna y se anastomosa con las arterias inferiores de la rodilla. Todas estas arterias superiores, la media no, pero las superiores y las inferiores rodean la rodilla de esta forma y forman una red vascular que se llama red anastomótica de la rodilla. ¿Para qué sirve esta red anastomótica de la rodilla? Bueno, en cuanto a si es una anastomosis suficiente o insuficiente, funcionalmente es insuficiente. Eso significa que si yo ocluyo la arteria poplitea de forma total, estas anastomosis que se forman no van a ser suficientes para poder irrigar la totalidad del miembro inferior que resta a partir de la oclusión hacia distal, ¿no? Pero estas anastomosis existen porque nosotros, al tener flexionada la rodilla, por más de que no ocluimos de forma total la arteria poplitea, sí reducimos un poco su calibre. Entonces, al reducir un poco su calibre, vamos a tener un poco reducido la irrigación distal de la sangre hacia lo que falta del miembro inferior. Entonces esa pequeña reducción de flujo, esa pequeña reducción de sangre que aporta esta arteria al resto del miembro inferior, va a estar suplida en esos momentos en los cuales nosotros tenemos flexionada la rodilla, por estas anastomosis. Y ahí es donde se vuelven importantes. Bien. Por último, y no menos importante, ¿qué es lo importante? ¿Por qué estudiamos la región poplitea? Bien, porque en esta región es uno de los lugares donde se puede palpar el pulso popliteo, que es uno de los pulsos distales del miembro inferior. Bien, en cuanto a la técnica de palpación de la arteria poplitea, diferencia en algunos, aparece de una manera en algunos libros de anatomía, en otra manera en algunos libros de semiología, pero lo que tienen que tener en cuenta es que siempre, independientemente de la técnica, que es lo que ustedes no les van a preguntar, a ustedes no les van a preguntar la técnica de cómo realizar la palpación del pulso popliteo, sino que les van a preguntar los fundamentos, ¿ok? En cuanto a los fundamentos teóricos de cómo realizar esta palpación, siempre se destaca que el miembro inferior o la rodilla tiene que estar en flexión o semiflexión para que la fascia poplitea no esté tensa, y así poder, con el pulpejo de los dedos, llegar hasta profundo y palpar el pulso popliteo. Recuerden que nosotros estuvimos diciendo que la arteria poplitea es el componente más profundo de la fosa poplitea. Por lo tanto, si la fascia poplitea está tensa, las fascias no son elásticas, son fibrosas. Por lo tanto, no permiten que se estiren demasiado hacia la profundidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedir que se flexione un poco la rodilla para así destensar, o que no esté tensa, la fascia poplitea, y llegar con el pulpejo de los dedos hacia la profundidad para palpar el pulso popliteo. ¿Ok? ¿Se comprendió? Perfecto. En cuanto a lo último, ya resúmenes y conclusiones, podemos hablar que la fosa poplitea pertenece a la rodilla, ¿ok? Más específicamente a la parte posterior de la rodilla. Pero si nosotros tenemos que ubicarla, vamos a decir, la fosa poplitea está en la rodilla, ¿ok? En cuanto a sus límites, hay que tener en cuenta que tiene forma de rombo, pero que es un área tridimensional, ¿ok?
¿ok? Por lo tanto, aparte sus límites superiores laterales superiores laterales y medial e inferiores lateral y medial, también hay que agregarle un piso y un techo, o un límite anterior y un límite posterior, ¿ok? Lo que también hay que tener en cuenta es que su principal componente es básculo nervioso, pero también vamos a encontrar ganglios linfáticos y grasa en la fosa poplitea, que sirve de sostén o como componente estructural. Bien. Hay nervios que pueden formar parte o no de la fosa poplitea dependiendo de la bibliografía que ustedes utilicen. Esto también es un parámetro muy importante a tener en cuenta. Y por último, conocer sus elementos nobles nos permite a nosotros saber la técnica de palpación del pulso popliteo. ¿Okay? Por lo tanto, esto es una práctica clínica que se puede aplicar en base a los conocimientos anatómicos de la región. Ahora sí, terminando, la bibliografía, ya saben cómo es la bibliografía, es cualquiera de la bibliografía recomendada por la cátedra, se pueden utilizar. La fosa poplitea es una región topográfica bastante accesible, está explicada de forma correcta en la mayoría de los libros. Y sin estirar demasiado el video, les agradezco por estar presentes en la clase de hoy